cuando vos veías los Spolsky, cuando vos veías los López, etcétera, haciéndose cargo de los medios, porque de lo contrario solo es Clarín y La Nación, uno dijo, bueno, está bien, es una parte de la batalla. Es una parte de la batalla, se los va a sostener con pauta, si además de eso encima después fueron un aventurero que cagaron a medio mundo, es harina de otro costal. Ahora, simultáneamente a esa construcción coyuntural de corporaciones de signo inverso a las dominantes, ¿qué se hizo por abajo? ¿Qué se hizo respecto de las preguntas que estábamos haciéndonos recién a propósito de con cuál grado de solvencia económica, con qué respaldo del Estado y por tanto decisión política y con qué grado de capacitación profesional? Nada. El problema no fue darle medios a Cristóbal López o a Sergio Spolsky. El problema es que eso es lo único que se hizo. Y me parece que queda una enseñanza muy grande de eso respecto de cualquier reconstitución que quiera intentarse respecto de los medios que no forman parte del ecosistema macrista. O sea, la pregunta y la imposición siguen vigentes. Algunos podrán considerar que reparo demasiado en esto y que puede tratarse de un vicio de pensamiento excesivamente profesionalizante. Acepto, pero ¿de qué otro modo uno puede imaginar que cuál gente va a consumir qué medios que no estén bien hechos? En el territorio de la comunicación, en el territorio de los grandes medios, ahí aventuro un sinónimo, ¿ves también internas entre los grupos dominantes? No. Lo que veo es preocupación. Esto de hecho es lo que expresa Mañeto, por cierto que en un muy buen discurso en la reunión de octubre del año pasado, en la reunión de los gerentes del grupo en Mar del Plata. También, por cierto, lo expresa Fontevecchia en varias de sus notas editoriales de los fines de semana. Tienen todos la preocupación de que reventó el mercado publicitario, de que Google les absorbió todo, y de si acaso las autopistas de la información van a ser gratuitas y ellos van a seguir produciendo contenidos para que después las grandes corporaciones digitales los sigan reproduciendo de manera gratuita. Tienen, y por lo tanto contestando a tu pregunta, esa es la interna de los gigantes del mercado editorial por un lado, con las megacorporaciones del mundo digital por otro. Pero si vos te referís al plano local, en tu pregunta a propósito de eventuales internas entre ellos, a propósito de Clarín La Nación versus Perfil, la verdad es que no noto ninguna contradicción principal en el plano ideológico, desde ya que no. Y en el plano político ha habido algunas movidas, algunos huesos que se han tirado por parte del gobierno a Fontevecchia. De hecho, le concedieron por fin, le concedieron la licencia de Radio América después de 2 años. La van a convertir en una radio de noticias, dicen las 24 horas, en el segundo trimestre de este año. Y creo que eso calmó algunas aguas, pero la verdad que yo no noto ninguna contradicción del tipo de las que vos pudieras encontrar, dijésemos, entre el polo de la industria y el polo de los agronegocios a propósito de la avalancha importadora o el valor exacto de la cotización del dólar. Que yo note ese tipo de contradicciones tanto históricas como coyunturales reproducidas en el ámbito de los gigantes mediáticos, no, la verdad es que no lo noto. Probablemente eso podría existir si uno imaginase que Perfil quisiera entrar al mundo
de las telecomunicaciones, de las cableras, cosa que no ha sucedido, ni creo que vaya a suceder, y que por otra parte ha quedado saldada por parte del gobierno con la virtual aprobación de la fusión entre Clarín y Telecom, que lo que ha generado, quiero recordar, es el mercado de concentración telecomunicacional más impactante de América. No existe una cosa por el estilo. O sea, lo que sucede en la Argentina en términos de concentración no resistiría ni la uña de cualquiera de las leyes antitrust de los Estados Unidos. Y antes de entrar en la interna transnacional, digamos, que vos traías, que también abre toda la discusión de lo tecnológico, algún compañero esperanzado me decía que la derrota o el fracaso de la gestión económica del macrismo podría arrastrar a sus socios mediáticos. Que la gente descreyera de los grandes medios, pues son cómplices del actual gobierno. Los grandes medios, entendidos por tales a los medios tradicionales de la grandura, que no la grandeza, como dije, siguen fijando la agenda. Y en términos de credibilidad, yo creo que la vienen perdiendo hace rato. Lo que pasa es que la hegemonía no funciona en términos solamente de credibilidad, uno, y dos, para derrotar a esa hegemonía debería haber un proyecto de contrahegemonía. Esto me parece filosófico. Que no lo tenemos. Y no, de ninguna manera existe. Sin entrar en debates mucho más jorobados del tipo de si hoy se puede seguir pensando en términos del universo ideológico, del universo de las ideas y de las sociedades, no ya solamente de la Argentina, acerca de si existen ya proyectos colectivos o si el neoliberalismo es, en términos epocales, un sistema de ideas impuesto a partir del individualismo, del emprendedurismo, de la salvación individual, etc. Para no entrar en esos terrenos, que por otra parte requieren de gente mucho más capacitada que yo, y volviendo a tu pregunta a propósito de si la credibilidad de los grandes medios oficialistas oficiales, en definitiva, ¿puede verse afectada? Sí, yo creo que puede verse afectada, pero que eso no afecta a hegemonía. Me parece que son cuestiones distintas. Creo que credibilidad es un valor cuantitativo de consumo, y creo que otra cosa es la hegemonía cultural, que es allí donde los valores neoliberales no tienen enemigo a la vista, y repito, no lo digo solo por Argentina. Lo que se advierte en los últimos tiempos, cuando digo los últimos tiempos estoy hablando de los últimos meses, si querés, porque bueno, últimos tiempos suena un tanto maximalista respecto a lo que estamos diciendo, y que me parece análogo a lo que sucede particularmente con Clarín. Si bien es cierto que allí hubo un episodio puntual al que después podemos referirnos, que fue la cuestión de venta de armas, Croacia, Ecuador, Camilión, viuda de Noble, etcétera, que despertó inquinas particulares. Lo que decía que se puede analogizar es una situación, la actual, parecida a la de el comienzo del derrumbe del Menemato, con algunos periodistas de público conocimiento que me empiezan a dar sensación de estar queriendo abandonar el barco muy de a poco. Eso sí lo estoy notando. No. ¿Quiénes saltaron en aquella ocasión? Clarín, claramente. Clarín, a partir de que estalla a partir de situaciones, insisto, a partir de todo personales, por eso la cité, en un momento se monta la batalla personal contra Menem por el tema de venta de armas. Por el tema del contrabando de armas. Clarín juega un papel, yo diría, importante, no digo que fundamental, pero importante, en el segundo lustro del Menemato. Sobre todo cuando empieza a estallar toda la fenomenología, cuando empieza a exponerse toda la fenomenología de la corrupción. En algún momento algo va a pasar, porque
además hay una cuestión matemática, temporo-matemática si se quiere, que es que este gobierno ya tiene pasado. Y este pasado, más allá de que están a la vuelta de la esquina las elecciones de octubre, donde gana con el 42%, los sucesos que se precipitan, entre ellos la reforma previsional, generan una alteración de la popularidad del macrismo que me parece muy interesante. Y hay algunos episodios del macrismo extra situación y perspectivas económicas que empiezan a pegarle por debajo de la línea de flotación en aquello que fue una de las claves del discurso macrista, que es la anticorruptela. No solo es el caso de Triaca, es el caso de Echeverre, es probable que lo sea a valores del momento en que estamos haciendo esta nota, el caso de Caputo, con todas las empresas que no declaró. Es decir, empieza a haber una, no digo que putrefacción, pero sí un deterioro marcado que por el momento no toca a Vidal, esto es cierto, si es que quisiéramos verlo en términos electoral políticos. Y el elenco bonaerense que nadie conoce. Que nadie conoce. En general nunca se conoce qué pasa en la provincia de Buenos Aires. En ese plano, ¿no? En el plano de los funcionarios, que yo creo que puede llegar a avanzar. Ahora, suponer que un deterioro de la imagen del gobierno y una pérdida de credibilidad en los medios que representan el ideario de ese gobierno pueden significar la aparición de un proyecto de orden exactamente inverso sobre la base de esos dos elementos, me parece una ingenuidad. Acá nos estamos extralimitando respecto del campo periodístico, que es el centro de la nota, pero por cierto que lo que aparece el otro día en la reunión de la UMET es muy interesante, como representativo creo yo, del más ancho universo peronista, pero es neonato aún. Y la ausencia de liderazgo también es un punto central. Es interesante esto que ha surgido en la conversación a propósito de cómo cualquier proyecto de construcción opositora que pueda edificarse, a más de las tres necesidades básicas que necesita algo así para ser serio, que son proyecto, territorio y liderazgo, debe incluir programáticamente el tema de los medios de comunicación.